Hola a todos. Hoy junto a mis compañeros les vamos a hacer un recorrido por la Argentina en el momento de las presidencias radicales desde el año 1916 a 1930. Vamos a comenzar por 1916, cuando Hipólito Yrigoyen es consagrado presidente por el voto popular. La ley Sáenz-Peña, que había universalizado el derecho a elegir y la transparencia del proceso electoral en que fue elegido, le permitieron ser el primer presidente surgido de elecciones sin fraude. Lo acompañaba como vicepresidente Pelagio Luna. Su programa político consistió en terminar con los excesos que habían cometido los sucesivos gobiernos de régimen, como se llamó al periodo conservador. Bajo el programa que Irigoyen denominaba de Reparación Nacional, empeñó su esfuerzo en terminar con la corrupción, renovar las costumbres y la clase dirigente y reorganizar las instituciones políticas de la nación mediante la efectiva aplicación del sufragio libre. La tarea que se había impuesto Irigoyen se vio dificultada principalmente por no contar con mayoría en el Congreso Nacional para implementar sus reformas, y además por encontrarse las provincias gobernadas por funcionarios conservadores. Esta última situación llevó a Irigoyen a ordenar las intervenciones en varias provincias que las llamaba intervenciones reparadoras, que tenían la finalidad de llamar a elecciones limpias para concluir los mandatos de gobernadores conservadores que habían sido elegidos en comicios fraudulentos. Ahora vamos a hablar sobre la reforma universitaria de 1918. En 1918 sucedió la reforma universitaria. Durante el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, entre 1916 y 1922, sucedieron los acontecimientos conocidos como Reforma Universitaria de 1918. Estudiantes universitarios de Córdoba protestaron contra lo que consideraban prácticas autoritarias y dogmáticas de quienes dirigían la universidad. El conflicto se extendió a otras universidades del país. Con apoyo de algunos intelectuales y profesores, los estudiantes reclamaron la democratización del gobierno universitario, la gratuidad, la promoción de la ciencia, la libertad de pensamiento y la autonomía. Aunque en el umbral del siglo XX la influencia de la universidad se extendía en múltiples ámbitos, fue a partir de 1918 cuando su carácter rector adquirió una fuerza inusitada. En consonancia con los acontecimientos que vivían el país y el mundo, en junio de 1918 la Juventud Universitaria de Córdoba inició un movimiento por la genuina democratización de la enseñanza, que cosechó rápidamente la adhesión de todo el continente. Esta gesta, conocida como Reforma Universitaria, es uno de los mitos de origen de la Córdoba del siglo XX y uno de los puntos de partida de su entrada en la modernidad. La utopía universitaria del XVIII se anticipó medio siglo al Mayo francés y extendió su influencia a todas las universidades argentinas y latinoamericanas. Las reivindicaciones reformistas bregaban por la renovación de las estructuras y objetivos de las universidades, la implementación de nuevas metodologías de estudio y enseñanza, el razonamiento científico frente al dogmatismo, la libre expresión del pensamiento, el compromiso con la realidad social y la participación del claustro estudiantil en el gobierno universitario. Del 7 al 14 de enero de 1919, en Buenos Aires se desataron graves incidentes entre manifestantes obreros anarquistas y grupos de choque que respondían a las patronales enfrentadas, además con el gobierno de Irigoyen. En esta situación, los trabajadores llevaron adelante ciertas medidas de fuerza para reclamar y luchar por mejores condiciones laborales. Sin embargo, se desató una tragedia que se cobró la vida de cientos de obreros que se movilizaban por una causa justa. Esta fue la más sangrienta de las represiones que sufrió el sector de trabajadores en la historia argentina. El conflicto se había originado con la toma de los talleres Bacena, donde los trabajadores hacían expresos sus reclamos de mejoras en las condiciones laborales. En primera medida, el gobierno aceptó el planteo gremial, pero la intransigencia del sector anarquista de la Federación Obrera Regional Argentina, sumada al accionar violento de rompehuelgas y de grupos nacionalistas, derivó en una escala de violencia que dejó cerca de 700 muertos y miles de heridos. Este era el marco crispado en el que se desarrolló esta lucha que llevaron adelante los anarquistas de los talleres Bacena, quienes iniciaron una huelga en reclamo por la reducción de la jornada laboral de 11 a 8 horas.
Las negociaciones estancadas detonaron el accionar violento de la patronal, quien usó grupos de choque para reprimir sangrientamente a los obreros que se encontraban protestando. Estos hechos dramáticos conforman una página oscura de la historia del sector trabajador de la Argentina. Presidencia de Marcelo T. Alvear. Las elecciones se realizaron en abril de 1922. Alvear se encontraba en París cumpliendo una misión diplomática. Llegó a Buenos Aires en agosto y asumió el 12 de octubre de ese mismo año. Alvear continuó la política de su antecesor de intervenir federalmente a las provincias opositoras. Nombró al coronel Mosconi como director de YPF. En materia de obras públicas, inició la construcción de los ministerios de Hacienda, Guerra y Marina, el edificio del Banco Nación y las destilerías de petróleo de La Plata. Durante su presidencia y con motivo de la finalización de la guerra, se reactivó el flujo de inmigración hacia nuestro país. En 1924 se llevó a cabo la ruptura de la UCR entre irigoyenistas y antipersonalistas. En la etapa final del gobierno de Irigoyen, dentro de la UCR surgió una división entre los que adherían casi ciegamente a la persona del caudillo y los que se oponían al centralismo del dirigente citado. Este último grupo, llamado antipersonalista, se nucleó en torno a Alvear, a quien el mismo Irigoyen se había apoyado como candidato pensando en que sería un instrumento dócil de su propia política. La división interna del radicalismo se convirtió en ruptura abierta desde septiembre de 1924. En las futuras elecciones presidenciales, ambos sectores presentarían listas separadas. Estas exigencias apuntaban directamente a debilitar la influencia de los poderosos caudillos barriales que aseguraban el apoyo popular a Irigoyen, para de este modo debilitar el poder del expresidente en la conducción del Partido Radical. Los integrantes más conservadores del gobierno de Alvear propusieron una drástica reducción del gasto público destinado al mantenimiento de las numerosas burocracias administrativas para hacer frente a todas las necesidades financieras del Estado. En las elecciones de 1928, Hipólito Yrigoyen obtiene una victoria arrasadora sobre los otros candidatos. A estos comicios se los llamó el plebiscito, porque Yrigoyen logró acumular el doble de los votos que todos los demás partidos reunidos. Tal apoyo popular, que pareció instalarse definitivamente, fue cediendo prontamente ante el descontento generalizado que provocó la funesta repercusión que tuvo en nuestro país el inesperado crack de la bolsa de Nueva York en 1929 y sus extendidas consecuencias. Los efectos de la crisis mundial se hicieron notar en el país. Se desvalorizó la moneda, los precios de nuestros productos agropecuarios cayeron notablemente y ello acarreó al aumento del desempleo y un deterioro considerable en la calidad de vida de la población. La acción obtenida en el Congreso, tanto de conservadores como de antipersonalistas, de poner obstáculos a la tarea del gobierno, se juntó a la precaria salud del presidente, lo cual agravó la situación. Azorada la oposición, al ver que sería muy difícil el desplazamiento del radicalismo en las elecciones libres, con actitudes antidemocráticas mediante campañas feroces en los diarios, seguida de intensas agitaciones en las calles, terminaron por sofocar la figura presidencial y provocó el decrecimiento del sistema republicano. Los hombres que rodeaban al presidente Yrigoyen se mantuvieron demasiado confiados en la mayoría que habían obtenido y no llegaron a comprender el escenario que se avecinaba. Las advertencias sobre una conspiración traumada para derrocarlo fueron desoídas por el presidente, que rodeado de un círculo íntimo se encontraba aislado, careciendo de comunicación, inclusive de sus propios funcionarios. Ahora les voy a hablar del gobierno facto del año 1930. En Argentina, el 6 de septiembre de 1930, un golpe de estado militar dirigido por José Félix Uriburu derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen. Producido el golpe militar que lo derrocó, Yrigoyen fue detenido. El gobierno militar organizó un sistema inspirado en el fascismo, que combinaba un estado represivo que comenzó a utilizar sistemáticamente la tortura y el espionaje contra los opositores, con un mecanismo de fraude electoral generalizado. Por su parte, el caudillo conservador de Buenos Aires, Manuel Fresco, sustento importante del golpe y también público fascista, había creado su propia policía militarizada y se exhibía imitando a Mussolini. El sistema resultante fue dominado por el propio gobierno como fraude patriótico o fraude político,
y tenía como fin declarado evitar que la Unión Cívica Radical volviera a triunfar en las elecciones presidenciales. Se mantendría hasta 1943, cuando un nuevo golpe militar le puso el fin.